El 27 de mayo de 2026, una de las instituciones más importantes y silenciosas de las finanzas globales hizo un anuncio que pocos analistas supieron leer correctamente. Me refiero, por supuesto, a la DTCC, la entidad que liquida, y de la cual te he hablado múltiples veces, 4,7 trillones de dólares en los mercados globales, pero principalmente en los mercados americanos. Esta institución eligió una blockchain pública para tokenizar treasuries, ETFs, acciones de Russell 1000, y no eligió Ethereum, no eligió Solana, no eligió una blockchain privada. Lo que nadie te ha estado contando es que este anuncio contiene la señal exacta de cuándo XRPL va a despertar con el mercado de utilidad institucional. Y no soy yo el que elige la fecha, lo anuncian ellos. No por la blockchain que eligieron para la parte de tokenización, sino porque esa elección hace técnicamente imposible evitar algún tipo de adopción en el corto plazo. Adopción para la parte de liquidación. Y voy a explicártelo desde la arquitectura del settlement, desde los papers del Banco Internacional de Pagos, del FMI y del Banco Mundial, desde la propia literatura financiera que lleva años advirtiéndolo. Y al final vas a entender por qué los que están posicionados en XRPL hoy están viendo algo que el mercado todavía no ha priced in. Pero empecemos por lo concreto. La DTCC anunció que en la primera mitad de 2027 va a tokenizar activos custodiados en su sistema, ofreciendo a participantes del mercado la posibilidad de usar esos activos en un ecosistema digital. Liquidación más rápida, mayor movilidad de colateral, horarios de trading extendidos, menores costes y menores riesgos. Suena realmente perfecto y suena revolucionario, y el comunicado pasó por los titulares como, abro comillas, la DTCC tokeniza con Stellar. Cierro comillas. Y se quedó ahí, pero no fue a más. No analizaron esta noticia con la profundidad que se merece y quiero cubrir contigo en el siguiente vídeo. Hay una pregunta que el comunicado no responde y es la única pregunta que realmente importa. ¿Cómo van a liquidar el dinero? Porque tokenizar un treasury, un ETF o una acción de Russell 1000 es solamente la mitad de una transacción. La otra mitad es el dinero que paga por ese activo. Y si el activo se mueve en segundos en una blockchain, pero el dinero sigue moviéndose por ejemplo, Fedwire en T+1, lo que tienes no es una mejora del sistema. Lo que tienes es un problema estructural que la literatura financiera lleva 10 años describiendo con un nombre técnico muy específico y que genera problemas. Problemas si no se hace de forma completa. Y para entender exactamente a qué me refiero, necesitamos hablar de algo que la mayoría de las coberturas mediáticas omiten por completo. Las dos patas de cualquier transacción financiera. Toda transacción tiene dos patas. Esto no es jerga, es simplemente la arquitectura básica de los mercados. La primera pata se llama Securities Leg y es el cuadrante que ves en color morado claro, arriba a la izquierda en tu pantalla. Es la pata del activo, es el lado donde el activo cambia de propietario, las acciones, el bono o el treasury que se está vendiendo. Y la segunda pata es el cuadrante que ves arriba a la derecha en la pantalla, en color verde, se llama cash leg o la pata del efectivo. Es el lado donde el dinero cambia de manos, el pago que el comprador hace al vendedor. Y la palabra clave en toda esta conversación es la sincronización. Las dos patas tienen que ejecutarse de forma sincronizada porque si no lo hacen, aparece un riesgo concreto y medible que tiene nombre propio en la historia financiera. Ese riesgo se llama Hastings y nació un día en concreto, el 26 de junio de 1974, en Frankfurt. Un banco alemán, el banco alemán Hastings, cerró a las 3:30 de la tarde. Esa mañana, varios bancos americanos le habían enviado marcos alemanes esperando recibir dólares cuando abrieron los mercados de Nueva York por la tarde. Cuando Herstatt cerró, los marcos ya habían sido enviados, pero los dólares nunca llegaron. Cientos de millones desaparecieron porque solo una pata de la transacción se había completado. Desde ese día, toda la infraestructura moderna de settlement, de liquidación, existe con un único objetivo: asegurar que las dos patas se completen juntas o que ninguna de las dos lo haga. Este principio se llama Delivery versus Payment, que de forma abreviada es DVP. Y cuando hablamos de FX se llama Payment versus Payments. PVP. En el caso de, por ejemplo, CLS Bank, fue creado exactamente para resolver esto en los mercados de divisas. En este mapa que estás viendo en pantalla puedes ver los dos legs claramente diferenciados. La parte de securities en morado y la parte del efectivo en verde. Y aquí es cuando la conversación se vuelve incómoda para muchos proyectos de tokenización actuales. Es decir, en el mundo tradicional, en el mundo de las finanzas tradicionales, lo que ocurre es lo que está enmarcado en el cuadrante intermedio, el marrón clarito. La opción A, Legacy World, donde todo ocurre en T+1 y ocurre off-chain. Pero ocurre, aunque sea off-chain, ocurre en periodos de tiempo muy similares. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando solo se tokeniza uno de ellos? Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda para muchos proyectos de tokenización actuales, porque hay un concepto que circula en debates académicos y de prensa especializada
con un nombre muy elocuente. Algunos lo llaman Tokenization Theater, es decir, teatro de tokenización, y otros lo llaman Digital Wrapper Problem. ¿Qué significa esto básicamente? Significa que estás enviando o envolviendo un activo en una capa digital, pero la infraestructura que liquida el dinero sigue siendo exactamente la misma que antes. El activo se mueve en segundos, pero el dinero tarda T+1, tarda más de un día en entregarse. El sistema en sí parece moderno, porque utilizas palabras modernas como tokenización, pero estructuralmente has empeorado las cosas y te voy a explicar por qué. Y aquí es donde viene el dato contraintuitivo que la literatura institucional explica muy bien. Tokenizar solamente el activo sin tokenizar el cash leg no reduce el riesgo Herstatt, sino que hace todo lo contrario, lo amplifica, aumenta los riesgos. Tienes que mejorar las dos patas de forma simultánea, es decir, la caja verde y la caja morada de forma simultánea, no solamente las acciones, sino también la parte de cash leg. ¿Por qué esto es crítico? Porque en el sistema Legacy ambas patas tardaban aproximadamente lo mismo, ambas tardan T+1 a T+2. La ventana de exposición era simétrica y los CCPs, los Central Counterparties, gestionan ese riesgo con márgenes y default funds calibrados en esa simetría. Cuando tokenizas solamente el activo, rompes esa simetría. El vendedor entrega su treasury tokenizado en segundos, pero no recibe los dólares hasta el día siguiente. O al revés. La ventana de exposición no desaparece, sino que se vuelve asimétrica y muchísimo más visible. Aumenta los riesgos sistémicos. Una parte está totalmente desnuda esperando a que la otra se complete. Esto no me lo invento yo, está documentado en la literatura más rigurosa de las instituciones financieras globales. Así que vamos a ver las fuentes porque entender el peso institucional de este argumento es muy importante para que podamos entender cómo de cerca o cómo de lejos está la parte de la liquidación, es decir, XRP, es decir, el comienzo del mercado de utilidad, con la tokenización de la DTCC. El BIS, el Banco Internacional de Pagos, que es básicamente el banco central de los bancos centrales, publicó en 2023 su Annual Economic Report con un capítulo entero dedicado a este tema. El capítulo se llama Blueprint for the Future Monetary System. En este documento los autores afirman literalmente que el éxito de la tokenización descansa sobre la base de la confianza proporcionada por el dinero del Banco Central. No sobre monedas estables, no sobre el dinero del banco comercial sin más, sino sobre el dinero soberano integrado en la misma infraestructura. 2 años después, el BIS volvió a la carga con su Annual Economic Report del año 2025, en el capítulo 3 titulado The Next Generation Monetary and Financial System. Allí deja aún más claro que el Atomic Settlement, que es a lo que se refieren o el caso de uso con XRPL, la ejecución simultánea del Delivery y Payment, es lo que mitiga el riesgo principal de toda esa arquitectura, no la tokenización por sí sola. El FMI ha publicado 2 documentos críticos para entender esto. El primero es el que estás viendo en pantalla, llamado Central Bank Exploration of Tokenized Reserves. Este documento hace una distinción técnica muy importante que casi nadie cita. Distingue entre atomicidad estricta y atomicidad débil. La atomicidad estricta, dicen los autores, solo está garantizada cuando tanto los activos como los pagos se registran y liquidan en un único ledger, con un entorno de ejecución unificado. La atomicidad débil, que es la que ocurre cross-ledger, requiere intermediarios, oráculos y mecanismos de hash time locked contracts e introduce complejidad operativa, timeouts y riesgos de fallos de settlement. En abril de 2026, es decir, hace apenas unos 2 meses, el FMI publicó Tokenized Finance, donde define todo esto como un cambio estructural en la arquitectura financiera, no una mejora marginal de la eficiencia. Y enfatiza que el éxito a largo plazo depende de anclar las finanzas digitales en activos de settlement seguros. Y la OCDE también se ha pronunciado en su reporte de 2025 sobre la tokenización de activos. Reconoce los beneficios potenciales del Atomic DVP, pero advierte explícitamente que la tokenización puede afectar negativamente la actividad de repo y securities lending si no se diseña con el cash leg integrado, es decir, con la parte de pagos también que sea instantánea, dada la necesidad de prefondear las posiciones tokenizadas. Y aquí tenemos los proyectos experimentales que han demostrado que esto no es una teoría. Proyecto Helvetia 3 en Suiza ya opera en producción permanente desde 2024, con bonos liquidando atómicamente con wholesale CBDCs del Banco Central suizo. También encontramos al proyecto Agora, liderado de nuevo por el Banco Internacional de Pagos, con 7 bancos centrales y más de 40 instituciones financieras privadas. Presentó su prototipo final en mayo de 2026, demostrando Atomic Settlement multidivisa para pagos transfronterizos. Proyecto Yura, Proyecto Stella, Proyecto Jasper 3, Proyecto Meridian, todos comparten una conclusión. La arquitectura ideal es un ledger único con ambas patas y, en su caso,
con dinero del Banco Central tokenizado. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si nos llevamos esta arquitectura subóptima a escala? Porque la DTCC no es un proyecto piloto. Esta institución liquida, como he dicho, 4.7 cuatrillones de dólares cada año. Si en 2027 empiezan a tokenizar Russell 1000, ETFs y Treasuries en Stellar sin un cash leg integrado, lo que están escalando es exactamente el escenario que el FMI y el BIS describen como problemático. Y la consecuencia sistémica de todo esto tiene un nombre muy concreto: crisis de liquidez intradía. Piensa en el mecanismo. Cuando tokenizas el asset leg, pero el cash leg tiene T+1, los participantes del mercado tienen que prefondear sus posiciones porque no pueden depender del netting que el sistema legacy hacía. El netting actual de la TTCC reduce las obligaciones brutas en aproximadamente un 98%. Si rompes ese mecanismo sin reemplazarlo por algo equivalente, la liquidez intradía que el sistema necesita se multiplica por 10 o por 50, dependiendo del segmento. Un economista senior del FMI lleva más de una década documentando esto en una serie de papers que cualquier analista serio debería conocer. Su trabajo sobre la velocidad del colateral, especialmente el documento que estás viendo ahora mismo en pantalla, y los papers de seguimiento del año 2013 y del año 2017. En esos documentos demuestra que el colateral en el sistema financiero global se reutiliza 2 o 3 veces antes de quedar inmovilizado. Esa reutilización es lo que lubrica el sistema financiero. Singh lo llama Financial Plumbing, o el sistema de fontanería financiera. Si la tokenización mal diseñada rompe esa fontanería sin sustituirla, lo que parece una modernización se convierte en un evento de stress liquidity. Y aquí está la parte que conecta todo lo que llevamos hablando durante muchísimo tiempo. La próxima crisis de liquidez del sistema financiero global puede no venir de un shock externo, sino que puede venir precisamente de la tokenización masiva de activos sin que el settlement se complete de forma sincronizada. La fragmentación de las dos patas, escalada a trillones de dólares de volumen diario, es la vulnerabilidad estructural que la literatura ya ha identificado. Y esto no es mi opinión, esto es la opinión de los economistas, de los asesores, de los que llevan más de una década explicando los problemas de la tokenización sin una liquidación instantánea de forma simultánea. Otros analistas y asesores de el BIS, en papers del año 2003, por ejemplo, titulado The Intraday Liquidity Management Game, ya demostraban matemáticamente ese trade-off. La OCDE en 2025 lo confirma. El FMI en 2026 lo confirma. Edwin Mata, en American Banker, en febrero del 2026, lo escribió de forma especialmente clara. La tokenización no elimina el riesgo de settlement. Lo mueve de la incertidumbre retardada de contraparte hacia la inmediatez y la precisión de fondeo. Cuando eliminas el tiempo como buffer, la liquidez se convierte en el amortiguador de shocks. Y la mayoría de los bancos no están preparados para eso. Así que vamos a, otra vez de nuevo, tener esto, la visión macro de lo que está ocurriendo, de forma visual. Por eso he creado esta infografía. En el escenario A, la zona en gris que estás viendo que pone Legacy World, tienes lo que la propia palabra describe, el mundo antiguo, cómo funciona el sistema financiero ahora, antes de la tokenización. Ambos legs liquidan en T+1 a través de sistemas separados. La TTCC para activos y Fedwire para el efectivo. Es lento, es ineficiente, pero los CCPs gestionan el riesgo con márgenes calibrados a la simetría temporal de las dos patas. Es subóptimo, pero es estable. Lo que estamos viviendo a día de hoy, básicamente. El escenario B es lo que tienes en color rojo. Tienes lo que muchos proyectos de tokenización están ofreciendo a día de hoy. El asset leg se tokeniza y se mueve en segundos, pero el cash leg sigue en Fedwire. Es decir, el Herstack risk está amplificado. Es lo que se llama The Tokenization Theater, el teatro de la tokenización, que es lo que tenemos que intentar evitar por el bien de la estabilidad financiera, salvo que clarifiquen un cash leg integrado, lo cual no han comunicado por ahora. Este es el escenario que está anunciando la DTCC con Stellar durante los primeros meses. No han anunciado una liquidación en T+0 todavía. Si te quedas hasta el final del vídeo, igual entenderás a qué me refiero con todavía. Y aquí es donde entra en escena el escenario intermedio, que la mayoría de los analistas públicos no están nombrando. El escenario donde ya tienes ambos legs en el mismo ledger, lo que estás viendo en color naranja clarito. Ya tienes el Atomic DVP nativo, ya tienes la arquitectura técnica que el BIS describe como necesaria. Ese escenario tiene una infraestructura operativa concreta hoy y se llama XRP Ledger. Lo que XRP le ofrece en términos de la arquitectura del BIS y del FMI han identificado como necesaria es bastante extraordinario y no es marketing. Vamos a ir punto por punto. En la parte de Securities Leg,
la parte de la izquierda, la parte de color morado, es el escenario donde XRPL puede albergar activos tokenizados de forma nativa a través de Issued Currency para activos fungibles, NFTs vía enmienda XLS20 para activos no fungibles y especialmente MPTs, Multipurpose Tokens, introducidos en la enmienda XLS33. Este último está específicamente diseñado para securities tokenizados con metadata enriquecida apta para uso institucional. Un bono, un treasury, una acción tokenizada puede vivir nativamente en XRPL. Con lo cual, esta infografía empieza a tener cada vez más sentido. La segunda parte es el cash leg, la parte de la derecha, en color verde. Aquí está la diferencia crítica con respecto a la mayoría de las blockchains. XRPL tiene dinero nativo, XRP, que puede actuar como settlement asset sin necesidad de bridge externos. Pero es que además tiene RLUSD, que es la moneda estable emitida por Ripple en Estados Unidos, desde diciembre del 2024, que es dinero del emisor regulado, no es especulativo. Y tiene la capacidad de albergar IOU emitidas por entidades reguladas representando dinero fiduciario. Y por último viene la parte más importante, la parte de sincronización. Esta es la parte, arquitectónicamente hablando, más elegante. En XRPL, cuando intercambias un activo tokenizado contra XRP, RLUSD o un USD IOU, la atomicidad es nativa al protocolo. No necesitas hashtime locked contracts ni no necesitas oráculos cross-chain. No necesitas contratos inteligentes customizados. La transacción es atómica por diseño. O ambas partes se ejecutan en el mismo ledger o ninguna se ejecuta. Eso es lo que precisamente el FMI describe en sus notas técnicas como atomicidad estricta. Y eso es lo que Beck y otros autores del BIS en sus reportes trimestrales del 2020 identifican como DVP en el sentido pleno. Lo que te he explicado al principio de este vídeo de Delivery versus Payment. Y es que eso no es todo porque XRPL ha estado desarrollando funcionalidades específicamente diseñadas para el mundo institucional regulado. Lo he cubierto en vídeos anteriores y no me voy a repetir. Permission Domains y Permission DEX. Estas son precisamente las características que el BIS describe cuando habla de la necesidad de Embedded Compliance en la infraestructura de tokenización. El cumplimiento integrado de forma nativa en XRPL. ¿Significa que XRPL es perfecto? No, pero desde luego XRPL cubre componentes que sí que están bajo el control del sector privado y los cubre nativamente sin ningún tipo de parche. Así que voy a volver a reenganchar el anuncio de el principio de este vídeo, el 27 de mayo del 2026, con el que empezamos. La DTCC eligió Stellar, no XRPL, para la parte de tokenización. Esto es un hecho. Y técnicamente, Stellar tiene una arquitectura comparable a la de XRPL para muchos de estos casos de uso. De hecho, es una copia de XRPL. Pero esto no es lo importante. Lo importante no es qué blockchain eligió o qué DLT eligió la DTCC para la parte de tokenización, que de hecho es multi-chain, no van a ser los únicos. Lo importante es que han dado una primera fecha y lo importante es qué problema acaba de validar institucionalmente. La DTCC ha hecho oficial, sin desmentir qué es lo que va a hacer a continuación, para todo el sistema financiero global que la tokenización de activos del mercado de capitales es el futuro. Lo ha hecho con el respaldo de un Non-Action Letter de la SEC de diciembre del 2025 y lo ha hecho con el peso de 50 años de credibilidad operando como infraestructura post-trade. Y al hacerlo, sin darse cuenta, ha abierto una caja que ya no se puede cerrar. No lo ha hecho sin darse cuenta, lo ha hecho a propósito y de forma diseñada. Porque cada vez que tokenizas a escala sin Atomic Settlement, es decir, sin utilizar activos como XRPL, una de las dos cosas va a pasar. La primera opción es que el sistema se estresa. Aparecen dislocaciones de liquidez intradía. Algún CCP entra en estrés operacional y la SEC y la Fed se ven forzados a reaccionar. La respuesta racional es acelerar la transición hacia la infraestructura donde el Atomic Settlement no sea opcional, sino que sea estructural. Y la opción 2 es lo que estás viendo en pantalla. Es decir, la opción 1 es que se produce la tokenización en el primer trimestre de 2027 y no se produce la liquidación en T+0. Eso, según los propios reguladores, va a provocar muchísimo estrés en el sistema financiero. Han avisado de eso y te he enseñado todos los documentos en los cuales hacen mención, no todos, pero gran parte de ellos, desde el punto de vista del FMI y del Banco Internacional de Pagos, además de otras instituciones que no he cubierto en este vídeo. Pero es que la segunda opción es la que estás viendo en pantalla. Decidí compartir con Claude, y esto es un ejercicio teórico, simplemente lo comparto como reflexión, no significa que vaya a ocurrir, pero le pregunté a Claude, y lo he cubierto en algunos directos, me dijese su predicción sobre cuándo cree que el carry trade se va a deshacer en Japón. Le metí todas las variables posibles
y le dije que adjudicase porcentajes de probabilidad cada 2 semanas. Y según él, cree que es probable que como pronto ocurriese en la primera semana de junio, que hemos visto que lógicamente no ha ocurrido, pero que como tarde iba a ocurrir en enero de 2026. Eso significa que según Claude, cree que después de todas las métricas que le he metido en esa IA y en esas conversaciones, en algún momento entre ahora y el 31 de diciembre de 2026, el carry trade se deshará, poniendo especial hincapié en el mes de septiembre, finales de agosto y principios de octubre. Y el objetivo de esto no es acertar la fecha, sino que entendamos que se está abriendo de forma simultánea y de forma bastante sospechosa la oportunidad para que pasemos a T+0 antes de la tokenización de la DTCC Constellar en el primer trimestre del 2027. Veremos qué ruta escogen los reguladores, porque de forma contraintuitiva, la crisis de liquidez de la cual he hablado muchísimas veces puede que venga antes de la tokenización del Q1 del 2027 o puede que venga precisamente por la tokenización anunciada por la DTCC y Stellar en 2027, de forma posterior. ¿Qué acabará ocurriendo? La realidad es que no lo sabemos. No sé cuál es el orden de acontecimientos, pero desde luego el timing es, repito, muy sospechoso. Hormuz, desde que hablé del cierre el 28 de febrero, sigue cerrado. La pelota de nieve cada vez se está haciendo más grande y tarde o temprano esa pelota de nieve va a llegar a los mercados. Va a llegar la inflación a Japón y se van a ver forzados a modificar los tipos de interés. Y sería la excusa perfecta, o el timing desde luego, creo que no es casualidad, para pasar primero gran parte del sistema financiero a T+0 y posteriormente tokenizar para que precisamente no ocurra lo que los reguladores han cubierto y descrito al principio de este vídeo. El teatro de la tokenización. No quedan demasiados trimestres, creo que ahora ya podemos hablar abiertamente de fechas, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la propia DTCC. No soy yo el que está dando las fechas, sino que nos tenemos que guiar de lo que nos dicen ellos. Y la DTCC ya ha dado una fecha clave, el Q1 de 2027. Si tenemos en cuenta la literatura que te acabo de enseñar, del BIS y del